Bienvenidos a la sesión 3 de Derecho Administrativo. El día de hoy vamos a hablar uno de los temas principales también como parte del Estado y su conformación, que es el régimen patrimonial del Estado. Vamos a irnos directamente a la temática. El régimen patrimonial del Estado dice que este adquiere bienes, tanto el derecho público como por el derecho privado, mismos que se derivan en un conjunto de actos administrativos que dan como resultado el patrimonio del Estado. De diferentes maneras y formas. Esto se incrementa a través de bienes cuyo titular es los distintos niveles de gobierno. Para el patrimonio del Estado, esto se derive de acuerdo también a las esferas de gobierno. Recordemos que tenemos estas esferas de gobierno, ¿cuáles? El federal, el estatal y el municipal. Cada uno con su régimen y sobre todo tiene las características para retomar lo que corresponda para el ejercicio de sus actividades. El patrimonio del Estado. El patrimonio del Estado se encuentra constituido con la universalidad de los derechos y acciones del que es el titular del propio Estado, de los cuales pueden valorarse económicamente, sumados a la obligación que los agravan, encaminados a la realización de sus fines. Esto es muy importante. ¿Por qué la realización de sus fines? Porque es a lo que está orientado y a lo que busca en su actividad propia. El patrimonio del Estado, en su variedad de elementos, es del régimen jurídico de símbolo. Puede ser conceptualizado como un conjunto de bienes inmuebles, bienes muebles, tangibles e intangibles, derechos, ingresos, tanto del dominio público, como ahorita lo vamos a ver, como del dominio privado, que pertenece en plena propiedad a la nación y que satisface las necesidades colectivas. Eso es muy importante, el tema de la colectividad o de la comunidad, los cuales están regulados, administrados y controlados por los poderes del Estado, esto de acuerdo también a los poderes que tienen que ejercer, sobre todo para sus propias actividades. Los elementos de este patrimonio son el conjunto de bienes inmuebles, inmuebles, tangibles e intangibles. Se clasifican en bienes de dominio público y de dominio privado. De los ingresos del Estado por vía de los mismos derechos, de los derechos sobre patentes, marcas industriales, todo lo que vaya siendo la propiedad intelectual, su destino, uso o aprovechamiento del orden o interés público, su régimen jurídico en el derecho público o privado y comprende también la propiedad de acuerdo a lo que va determinando el artículo 27. Es importante que leamos el artículo 27 constitucional para poder entender todo el régimen, sobre todo de lo que es la propiedad propiamente dicho del Estado. El patrimonio nacional se divide en patrimonios específicos para ser tratados conforme a la legislación conducente de acuerdo también al orden de gobierno. Destacan los siguientes elementos: el territorio y todas las partes que le integran. El territorio y todas las partes que le integran habla específicamente de todo el aspecto físico que rodea tanto el marco dimensional de nuestro país, como dice la superficie terrestre, el subsuelo, las plataformas continentales, las islas, el mar territorial, el mar patrimonial, subsuelo del mar territorial, el espacio aéreo, todo eso conforma parte de los elementos del patrimonio. Todos los bienes cuya titularidad directa o indirecta sea del Estado, eso por propios derechos o adquiridos, los ingresos del Estado por vías de derecho público o privado, el conjunto de derechos en los que el Estado es titular y los bienes de dominio privado del Estado. Vamos a entrar un poquito más en esencia de lo que corresponde al derecho privado. Los elementos del territorio son la superficie terrestre, el subsuelo, la plataforma, el mar territorial, el mar patrimonial, el espacio aéreo superestante, que establece el propio artículo 27 constitucional. Por eso es importante que conozcamos este artículo y lo leamos a pie, para entender todo lo que engloba la parte patrimonial, porque ahí está descrito por parte de la Constitución. La propiedad originaria de la nación. ¿Qué es la propiedad originaria? La que se encuentra delimitada dentro del artículo 27 constitucional en el párrafo primero y quinto. ¿Qué dice el primero? La propiedad de las tierras, las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional correspondiente originariamente a la nación, el cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio a los particulares constituyendo la propiedad privada. Esto de acuerdo a lo que establezca la propia normatividad. Quinto, las propiedades de la nación son las aguas de los mares territoriales, la extensión en sus términos del derecho internacional, las aguas marinas interiores, las de las lagunas y esteros que comuniquen permanente e interminentemente con el mar, de los lagos interiores de la formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes, y tiene una larga lista que establece cuáles son las formas que establece y lo que corresponde al patrimonio del Estado. ¿Qué es el dominio directo? El dominio directo del Estado ejercita sobre los elementos de un derecho exclusivo
La aman la propiedad administrativa y comprende lo siguiente. Establece el régimen jurídico por parte del derecho público como normatividad esencial. Sin embargo, también la propia la descripción que establece el derecho privado nos va a dar elementos para determinar cuándo el propio Estado realiza actividades como privado. La forma de su utilización, la forma de exploración de los elementos y la forma de explotación en el caso que se deriven de acuerdo al artículo 25 y 28 de la propia Constitución. Significado y alcances del dominio y sobre todo de la propiedad original. Cuando nos referimos al dominio directo, se refiere a los recursos naturales de la plataforma continental y zócalos submarinos, propios yacimientos y salinas, todo lo que establece el artículo 27. Esto es hasta dónde llega las delimitaciones que establece la propia Constitución de lo que corresponde al patrimonio. El dominio público. El dominio público está constituido por una propiedad administrativa que afecta lo que dijimos en el mente colectivo, a la utilidad pública. Lo que se hace necesario directo hacia el público son decisiones administrativas que afectan, son inalienables, imprescriptibles y protegidas por reglas de inspección. Es el conjunto de bienes que reconoce elementos esencial, el ser bienes aprovechados por la comunidad. Esas son dos palabras claves, la utilidad pública y ser bienes aprovechados por la comunidad. Eso es lo que determina el dominio público, que son necesarios para satisfacer las necesidades u objetos que establezca la propia ley para el cumplimiento de las funciones que tiene el Estado. El objeto de ser debidamente utilizados. El concepto y elementos y clasificación. Los bienes de dominio público de la Federación se caracterizan por el régimen exclusivo del derecho público. Sin embargo, vamos a ver que también hay elementos del derecho privado. No están sujetos a acción reivindicatoria por parte de particulares, es decir, que no pueden ejercer sus derechos los particulares sobre un interés superior, que es el interés público o de la colectividad. Quedan sujetos a jurisdicción de los poderes federales de acuerdo a los objetos que tengan cada uno para el cumplimiento. Su uso, aprovechamiento y explotación son parte de particulares, se regula por las leyes administrativas que correspondan y pueden imponerse sobre ellos servidumbres pasivas en los términos que establece el propio derecho público. Es decir, para realizar alguna acción que corresponda y sobre todo que beneficie también a la sociedad. Los bienes del dominio público forman parte del patrimonio nacional. Forman parte de este patrimonio nacional. Pueden ser de uso común, de estar destinados a prestar un servicio público, a atender. Recordemos que este es una utilidad pública. Sus regímenes jurídicos del derecho público son inalienables, imprescriptibles, inembargables. Pueden ser muebles, inmuebles, tangibles, intangibles, derechos e ingresos de vías de derecho público. Algunos de ellos se les nombra del dominio directo de la nación y algunos son susceptibles de concesión a particulares, correspondiente también al objeto propio de la utilidad pública. Los bienes de dominio públicos se clasifican en destinados a un servicio público, que ya dijimos el orden o la estructura que tiene de determinadas acciones y sobre todo de acuerdo al objeto o la utilidad que vaya a ejercerse. Y los bienes de uso común, que son conceptualizados como irreductibles a la propiedad privada y que le pertenecen propiamente a la nación. Ahora vamos a hablar sobre el dominio privado. Recordemos que en esencia es del derecho público, sin embargo hay cuestiones que son de dominio privado. Esto es cuando el Estado, recordemos que también tiene paraestatales para el cumplimiento, y estos actúan como personas jurídicas que también tienen un propio patrimonio. Independientemente que tienen un patrimonio, este es un patrimonio del Estado, sin embargo, aquí también realizan alguna actividad como privados. Es decir, en los contratos, en la venta, en la renta, en el uso o goce y disfrute que tengan sobre este patrimonio. El concepto y clasificación. Los bienes de dominio privado tienen las siguientes características. Son inembargables, son imprescriptibles, son enajenables, es decir, que se puede transmitir el patrimonio y pueden cederse a título gratuito. Por ejemplo, las donaciones son susceptibles a donación o enajenación y pueden ser objeto de todos los contratos que regule el derecho. Eso en el uso para el cumplimiento de los objetos. Formas del derecho público para adquirir el dominio de los bienes por parte del Estado es por expropiación, confiscación, decomiso, requisición, nacionalización y servidumbre administrativa. La expropiación es una apropiación de bienes que le hace el Estado para atender la necesidad del pueblo mediante indemnización, es decir, por un uso público
se requiere algún terreno o alguna propiedad de un privado, el Estado lo expropia de acuerdo también al propio procedimiento que se tenga que realizar para que pueda darse un objeto de uso público, pero tiene que indemnizar. Elementos de la expropiación, aquí tenemos una lista que se trata de un acto jurídico unilateral por parte del Estado, la causa de utilidad pública, se tiene que dar una indemnización, una declaratoria de expropiación y los objetos de la expropiación. La requisición es similar a la expropiación, sin embargo, esta requisición es un procedimiento unilateral de cesión forzosa de bienes, que implica una limitación de la propiedad privada, principalmente en inmuebles para satisfacer urgentes propósitos de utilidad pública. Un ejemplo de esto es cuando estamos en guerra. Cuando estamos en guerra, ningún militar puede entrar a tu casa por ningún motivo, pero en caso de guerra sí puede ingresar para cuestiones de alimento o de protección. La confiscación, esta es una medida ilegal, también lo establece la propia ley, sin embargo, el apoderamiento o adjudicación de bienes muebles e inmuebles de propiedad en particular que hace el Estado no tiene un respaldo de preceptos jurídicos. El decomiso, eso se realiza generalmente en la privación de los bienes de una persona decretada, esa es la palabra clave, decretada por una autoridad judicial o administrativa a favor del Estado. Tiene que haber una resolución para que se pueda confiscar. En el caso, por ejemplo, de la cuestión de algún delito que se haya cometido, la propia autoridad tiene el decomiso por parte de esta descripción y decretado por la autoridad judicial. La nacionalización. Esto se realiza propiamente cuando hay, de acuerdo al artículo 25-28 constitucional, que se refieren a aspectos refinados a la rectoría del desarrollo económico, donde el Estado determina que únicamente ciertas actividades la puedan realizar el propio Estado o privados, pero que sean y cumplan la nacionalidad. Eso, por ejemplo, en la parte de la historia hemos escuchado sobre la nacionalización de los petróleos, de la banca mexicana. Esto en sí es una forma de expropiación. Sin embargo, vamos a entender que nacionalización y expropiación no significan lo mismo, ya que nacionalizar es una figura jurídica mucho más genérica y mucho más extensa, porque la expropiación es una actividad propia de un punto en específico y obtiene el manejo de ciertas actividades de bien e interés nacional. Eso en parte de la nacionalización. ¿Qué son los esquilmos? Los esquilmos se trata del aprovechamiento que hace el Estado de los desperdicios, desechos, sobrantes, la chatarra, es decir, todo lo que queda, por ejemplo, en las actividades del servicio público, en la recoja de basura, todo lo que queda de esos desechos y que se considere que puede sacarse una utilidad, por ejemplo, los desechables y los retornables, o la basura que se pueda, en cierta manera, atender en un proceso de reciclaje. Eso, la utilidad que pueda sacar por esa parte, a esto se llama los esquilmos. El simplemente darles uso y aprovechamiento que aún puedan brindarle a la población las necesidades de esos bienes. Y por último tenemos las modalidades de la propiedad. Aquí hay que ser muy específico. El propio artículo 27 de la Constitución establece: la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer la propiedad privada, a esta propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, es decir, determinar si se puede expropiar, si se puede confiscar, si se puede decomisar, de acuerdo, o nacionalizar en cualquier momento. Esto es un libre albedrío, pero de acuerdo también a la utilidad pública que se vaya a determinar por parte de la autoridad. El patrimonio es uno de los bienes, sobre todo, para la fortaleza económica que tienen el Estado, que tienen los municipios y que tiene la federación, sobre todo para mantener el cumplimiento de todos los objetos o el objetivo que tenga en sus planes de desarrollo, tanto nacionales, estatales como locales.